Siempre sabiendo que Dios nos habla a través de su palabra y en los momentos en los que más necesitamos de Él, Él está ahí para con nosotros, simplemente es cuestión de buscarle. Y una de las maneras de buscar a Dios es en la oración. En esta tarde vamos a hablar acerca de la oración, de qué nos aprovecha el orar. La oración es tan importante que Cristo nos dio el mayor ejemplo. Aunque Él era Dios y sigue siendo Dios, Él oraba a su Padre. Y esa es la mayor enseñanza que podemos tener nosotros. Si Él oraba, nosotros tenemos que tener una necesidad aún más grande de buscar al Padre. Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿De qué nos aprovecha la oración? Nos aprovecha para mantener una comunión con Dios. Dios nos indica que no debemos estar afanados por nada y que todo lo que nos preocupa debemos comunicárselo a Él por medio de la oración. En aquellos momentos que te sientas con gran carga dentro de ti, dobla rodillas y verás cómo Dios te puede quitar esa carga. Por nada estés afanosos, dice la palabra de Dios. Acude a Él. ¿De qué nos aprovecha? ¿De qué nos aprovecha la oración? Hechos 1:24. Allá atrásito, Hechos 1:24. ¿De qué nos aprovecha la oración? Y orando dijeron, vamos a leer desde el 23 para el contexto. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Aquí en este pasaje están eligiendo quién será el sustituto de aquel que traicionó a Cristo, y están buscando un sustituto para que sea de los 12 apóstoles. Y dice la palabra de Dios, el 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido. Aquí Pedro le explicó a la iglesia que había la necesidad de encontrar un sustituto de Judas, por lo que la congregación presentó a dos candidatos, a José, llamado Barsabás, y a Matías. Y luego se dispusieron a conocer la voluntad de Dios respecto a estos dos hermanos por medio de la oración, a lo cual Dios contestó que Matías debía ocupar el lugar de Judas. Hay algunas discusiones acerca de esto, que no fue la voluntad de Dios, unos que sí, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que le pidieron en oración a Dios. ¿De qué nos aprovecha la oración? De tener una fortaleza en Él. Santiago, en el libro de Santiago capítulo 5, en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 13, la palabra de Dios dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la promesa tan maravillosa que nos da el Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará,
y si hubiere cometido pecado, mire qué hermoso, hermanos, le serán perdonados. En este pasaje se nos habla acerca de aquel que tenga algún sufrimiento, debe acudir en oración para recibir la fortaleza y el ánimo que solamente viene de Dios. ¿De qué nos aprovecha la oración? De tener un auxilio en él. Segunda de Crónicas capítulo 32. Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 20 y 21 dice la palabra de Dios. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de Dios con D chica, allí lo mataron a espada sus propios hijos. El rey sirio Sennacherib mandó a atemorizar al rey Ezequías. Es el contexto de este pasaje. Y a los habitantes de Jerusalén, diciéndoles que la iba a destruir y que nadie los podía salvar. Este personaje era un guerrero que no había perdido batalla alguna en el campo y ahora estaba atemorizando por destruir la ciudad donde vivían. Sin embargo, Ezequías llamó al profeta Isaías y oraron a Dios. Y Dios envió un ángel que destruyó todo ejército de Sennacherib, que salió avergonzado a su tierra, donde sus propios hijos lo mataron, solamente por confiar en Dios, y Dios dio auxilio a su respuesta. ¿De qué nos aprovecha la oración, hermanos? Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. David escribe que mientras ocultó su pecado, se estaban consumiendo sus huesos. Él sentía que por dentro estaba ardiendo acerca de su pecado no confesado. Y cuando lo confesó a Dios, alcanzó el perdón misericordioso de Dios. Por eso nos incita a orar a Dios, porque Él lo experimentó en carne propia, confesando sus pecados y confesando nuestros pecados y nuestras transgresiones para que seamos limpios. ¿De qué nos aprovecha la oración? Porque por ella podemos interceder por nuestros hermanos. En las epístolas escritas por el apóstol Pablo, le pide a los hermanos que oren por él. Y por los hermanos que realizan la obra juntamente, para que fueran prosperados en el ministerio y ser librados de cualquier peligro, angustia o dificultad. Lo que hemos leído hasta ahora es lo que nos aprovecha la oración, de mantener una comunicación con Dios. Nos aprovecha de buscar la voluntad de Dios. Nos aprovecha de tener la fortaleza de Dios.
nos aprovecha de tener un auxilio en Él y nos aprovecha para mantenernos limpios. Pero eso es para nosotros. Pero lo último, ¿de qué nos aprovecha la oración? Es que podemos interceder por nuestros hermanos. En la necesidad que tengan nuestros hermanos, podemos interceder por ellos para orar y seguir orando, buscando la misericordia de Dios para que Dios conteste nuestra petición. En esta tarde, hermanos, y los que me están viendo a través de este mensaje, busque a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar donde usted tenga la necesidad. Siempre es buen momento para buscar a Dios. No importa la hora, no importa el lugar, busque a Dios. Un día será demasiado tarde. Dios le da la oportunidad de que hoy le busque. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, porque tú nos buscas, Señor, antes que nosotros a ti, Señor. Nos das, Señor, todas las herramientas, mi Dios, para que, Padre, podamos, Señor, buscar tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Y en esta tarde, Señor, danos la oportunidad, mi Dios, de poder arrodillar nuestras rodillas, mi Dios, y clamar a ti, Señor. Nos da, Señor, la libertad de hacerlo, mi Dios. No tenemos, Señor, ahorita un gobierno, Padre, que nos impida reunirnos, que nos impida arrodillarnos, que nos impida adorarte, mi Dios. Llegará un tiempo, Señor, en que ya no se podrá. Pero, mi Dios, te damos gracias, Padre, porque en esta tarde tenemos, Señor, la libertad, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y pone en nosotros, Señor, cada vez la necesidad de buscarte más, Señor. Buscamos tu misericordia, pero también, Señor, buscamos, Padre, tu voluntad, Señor. Te lo rogamos, Señor, que nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén.